Bueno, ya estamos por empezar. Primero, Claudio, agradecerte. Buenos días y bienvenidos a todos a esta masterclass que ha sido organizada por la Maestría de Ciencia de Datos e guía de la Escuela de Posgrado de la Ricardo Palma, en la Universidad Ricardo Palma. Y hoy, bueno, sabemos que la IA viene dejando de ser solamente una tecnología, ¿no? Del futuro para convertirse ya en una realidad que está transformando la forma en la que trabajamos, aprendemos, consumimos y nos comunicamos, ¿no? Y han pasado muy poquitos años desde que hemos comenzado a experimentar estas soluciones, estas herramientas digitales y convivir con sistemas inteligentes capaces de autogenerar contenido, analizar información, recomendar decisiones, incluso como conectarse con el mundo real, ¿no? Entonces, hoy la idea de este espacio es que vamos a disfrutar de un espacio sobre cuáles son estos riesgos invisibles de la IA, ¿no? Y la importancia de construir soluciones bien gobernadas, confiables, responsables y alineadas con los objetivos estratégicos de las organizaciones. Hoy, para guiarnos en esta conversación, contamos con la participación, tenemos el honor de contar con la participación de Claudio Barrientos. Claudio es un Global AI and Digital Transformation Executive chileno, líder con más de 15 años de experiencia impulsando soluciones de inteligencia artificial alrededor de varias industrias, también en minería, telecomunicaciones, salud, telco, ¿no? Muchos sectores. Y más allá, digamos, de ser un practitioner y muy involucrado con el desarrollo en sectores, es investigador doctoral vinculado a la Harvard Smithsonian Center for Anthropetics en el Chalmers University of Technology de Suecia. Además, es uno de los pioneros en Chile en llevar la IA desde la investigación académica hacia las aplicaciones industriales de alto impacto. Tengo yo la suerte de conocerlo hace varios años, de verdad es un placer, es un honor contar contigo, Claudio, pues en este nuestro espacio Gracias. y tienes acá, digamos, la sala para compartirnos tu experiencia. Te agradezco mucho por darte este espacio. Muchas gracias, Eliana. Y un gusto a todos los que estén presentes ahora. Bueno, un poquito como Eliana me presentó, yo llevo muchos años trabajando en inteligencia artificial, probablemente desde antes que se llamara inteligencia artificial. Yo vengo también desde la academia, yo soy astrónomo, soy ingeniero, y partí mi formación muy desde la academia y fui moviéndome la industria a través de los distintos años. Y como decía Eliana, empecé a ganar experiencia en inteligencia artificial, a dirigir distintos roles de inteligencia artificial, CIO, CDO, en distintas industrias. Y lo que me llamó hoy día la atención es hablar algo que está relacionado con el costo de un costo oculto que hay en la inteligencia artificial, en este cambio vertiginoso que se está dando actual, y que las compañías en general no están eh, observando tanto. Y tiene que ver con este culto oculto de la falta de gobernanza o la falta de gobierno o estructuras en el manejo de la inteligencia artificial de una manera más generalizada. Entonces, un poco la idea de la presentación es que yo voy a mostrar tres casos de uso y a partir de eso voy a ir desarrollando un relato que tiene que ver con cómo va impactando en cada caso la gobernanza y después voy a entrar a otros marcos asociados a la gobernanza y cómo se va impactando en general esto de la inteligencia artificial. Entonces, un poco la estructura de la presentación tiene hablar un poco de estos tres sistemas reales que fueron implementados por mí y en mis equipos en algunos de los trabajos que he trabajado, o en Honeywell, en OncoHealth, eh, en AgroSuper, en distintas empresas en las que he trabajado. Uno tiene que ver con algo que no es tan conocido, pero son sistemas de control avanzado utilizando Machine Learning, que nosotros lo aplicamos mucho, se aplicó mucho en minería y se sigue aplicando. Otro tiene que ver con oncogeretría, que tiene que ver con cómo uno decide en personas mayores en la toma de decisiones oncológicas. Ese es un caso que quise también tomar en consideración, lo estamos aplicando mucho actualmente en Chile.
Y lo quise tomar porque también hay casos que se están ocupando en Perú en este momento, entonces es importante entender a dónde están esos riesgos. Y otro tiene que ver con un agente de planta, también de minería, y es ahí a donde también quiero mostrar mucho los riesgos y el proceso que ocurre detrás de desarrollar estos agentes, este ejercicio vertiginoso que nosotros hemos tenido con ChatGPT, con Claude, con Gemini, que tiene harto riesgo y hay que saber tomarlo desde el punto de vista empresarial. Después avanzo un poco sobre el costo oculto entre más o menos la evidencia que hay en 2025, entre los últimos estudios, entre el que tiene que ver cómo yo adopto en la industria, transformo mi modelo operacional de empresa y voy capturando valor. Si eso no ocurre, eh, empieza a ocurrir este costo oculto y esta un poco como carencia del concepto de inteligencia artificial sin capturar valor. Después hablo un poquito de los marcos de gobernanza que existen actualmente para inteligencia artificial, que son distintos de lo que usualmente uno puede pensar que tienen que ver con el gobierno del dato, el típico modelo DAMA. En los modelos de inteligencia artificial y su gobernanza tienen otra estructura. Después hablo un poquito de un concepto que yo he ido acuñando junto con otros autores, eh, que tiene que ver con la cadena de valor que yo tengo que entregarle a la inteligencia artificial para tomar o poder permanecer en ese valor a lo largo del tiempo, porque no es solo un tema de tener un caso positivo o una POC positivo y llevar la producción, es bastante más que eso. Después hablo de un concepto que está bien acuñado últimamente y que también es parte del modelo que hablo, que yo es el Airbnb, eh, que tiene que ver con la falta de conocimiento de algunos líderes que manejan en general la industria y que ya distintas empresas lo han empezado a plantear, eh, que va a generar un costo real a la economía, un costo real a las empresas, debido a este como debt, como el débito que tiene uno, la carencia o el gap la falta de conocimiento de inteligencia artificial en distintos niveles de liderazgo. Y finalmente, efectivamente, hago una síntesis y levanto para preguntas. Pero primero eran estos tres casos que yo les quería mostrar. Un caso tiene que ver con minería. Eh, eh, Tanto Chile como Perú somos países super mineros, y sí que me consideré que era muy relevante hablar algo de un caso particular de minería. Otro que tiene que ver, el que les decía, de decisión clínica, y el otro también es un agente de inteligencia artificial levantado en plantas mineras, pero que en realidad en los tres casos engloban niveles de riesgo que son importantes ir analizando, y por eso que primero les menciono de qué se tratan los casos y un poco después cómo ir eh, manejándolo. Un segundo, voy a explicar esto que se me adelantó. Ahí sí. El primer caso tiene que ver con la minería del cobre, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, acuñamos como nombre APC adaptivo. El APC, para los que no conozcan, es un sistema de control avanzado. Esto es como funcionan, por ejemplo, los modelos de los autos de Tesla, ¿ya? Yo tengo un sistema de control que ha sido usualmente durante los distintos años, es un modelo matemático, muy estudiado por los sistemas de control, que usualmente adolecen del problema que son sistemas lineales, en un entorno lineal. Y cuando yo quiero un poco optimizar un proceso que no es lineal, el hecho de que ese proceso sea bien estocástico causa que los modelos de control que quieran optimizar un proceso y controlarlo mediante eso, empiecen a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que está también en la literatura. Yo en algún momento lo mostré, de hecho, en Perú, en una PC.
eh, tiene que ver con cómo yo a un sistema que es matemáticamente robusto, de control, le agrego una capa de machine learning para que éste optimice mejor. En este caso particular tiene que ver con dos procesos que tienen que ver con la minería, el molino SAC que se llama y la flotación. Y en minería esencialmente yo tengo un sistema que es muy estocástico. Tengo distintos puntos operacionales a lo largo de mi cadena productiva. Por lo tanto, el MPC, que es el sistema de control, eh, usualmente está linealizado en un espacio reducido. Pero cuando llega una condición operacional distinta, el sistema se, con- se, se comporta de una manera muchas veces que no está dentro del óptimo. ¿Qué es lo que uno hace? Es generar un sistema híbrido, que este sistema de MPC, que es Model Process Control, lo integra con un modelo de Machine Learning, crea modelos de puntos de operación, modelos de clustering, que ajustan los rangos operacionales de un sistema de control, que es el APC, y va creando un sistema que llamamos un APC adaptivo. Eso después, ¿cómo lo aplico? Lo voy aplicando en manera controlada, generando distintos MVPs, una partida controlada, después una partida semi-controlada, y después lo voy dejando un modelo más autónomo. Pero es ahí a donde empieza también el riesgo y empieza también el proceso de observar eh, qué es lo que yo tengo que ir controlando como modelo. Muchas veces uno deja un modelo, por ejemplo en este caso, que es un modelo de Machine Learning, funcionando en conjunto con un sistema de control, pero los modelos de Machine Learning tienen algo inherente a la estructura del sistema de aprendizaje estadístico que tiene un modelo de Machine Learning, que se le llama el modelo de drift. Es decir, que las condiciones operacionales cambiaron o la población cambió y yo tengo que ir reentrenando este modelo. ¿Ya? Si bien, por ejemplo, en este caso que yo les estoy mostrando, uno en primera instancia dice, este caso tenía un uplift, que es decir, un aumento de productividad o del product en el proceso minero que variaba entre 0,5 a 2%, que es mucho en minería, permitía payback de 3 meses. Tiene un detalle en particular que uno tiene que ir observando sobre la gobernanza. Y por eso el planteo. Uno tiene que ver con el tema más técnico, cómo se produce un drift, y el otro tiene que ver con el human in the loop, que yo llamo, que tiene que ver con si los resultados que está entregando o las condiciones externas están bien observadas. Y es por eso que lo pongo como un caso particular, porque es un caso de éxito, un caso que funciona, pero que si uno no es precavido en el largo plazo eh, con su gobernanza, puede producir problemas. ¿Ya? Esto un poco más para los técnicos que les gusta. Algo me dijo Eliana. Esto tiene que, la lógica de cómo funcionaba es que yo tengo una planta, tengo los sistemas conectados al DCS. DCS es el sistema de control distribuido de una planta minera. Tengo cientos de variables del molino SAC, de flotación, en minería está todo muy monitorizado, monitorizado. Tengo datos que vienen que provienen del PI System, las leyes de alimentación, tengo simulaciones fenomenológicas, y sobre eso yo pongo clusterización, en este caso GMM, y detección del drift. Y ahí recién entro en esta capa que se llama de Machine Learning con APC, y que lo que yo hago es ir modificando las bandas entre las variables de control y las variables manipuladas. Todo esto se hacía a través de un modelo de control de Profit Controller, porque se hacía con tecnología de Honeywell, y que permitía mejor rendimiento, funcionar más cerca del límite óptimo. En minería, por ejemplo, un modelo SAC tiene un modelo óptimo, que es un modelo calculado matemáticamente. Y yo puedo tratar de moverme más a ese óptimo.
Bajo la variabilidad, tengo menos riesgo, por lo tanto, obtengo más valor, ¿ya? Pero como les decía, siempre va a haber un costo oculto, que es el que vamos a trabajar un poquito más adelante, que tiene que ver con eh, cómo voy dejando estos modelos que funcionan solos o no funcionan solos, en forma automática completamente. Este es el resumen. Es algo que ya había mencionado. Es un proyecto muy exitoso, pero que igual requiere control. Tenía un payback de 3 meses, tenía mucha autonomía y en general el modelo, eh, yo lo pongo acá porque es algo bien relevante, es algo que ocurre mucho. El desarrollo del modelo probablemente fue del orden del 20%, pero el 80% restante tiene que ver con integración, con detección temprana de drift, con medir modelos de base, es decir, desde que, cómo estoy midiendo mi valor en el modelo de Machine Learning, cómo genero un proceso de adopción, que eso es también un cambio en el modelo operacional, en el modelo de inteligencia artificial, y cómo voy generando una gobernanza en el tiempo de este tipo de modelos. Los modelos de Machine Learning, en general en la industria, eh, no pueden funcionar de manera tan autónoma como uno piensa, porque hay un proceso de estocasticidad que hace que vayan cambiando en el tiempo y eso hace que yo necesita un mecanismo de gobernanza. Es decir, que como voy a mencionar un poquito más adelante, tiene que ver con quién se hace responsable si algo se equivoca, quién se hace responsable si algo se cae, cuáles son los mecanismos de desastre frente a un modelo, etcétera. Este es un segundo caso. Este es un caso bastante nuevo. Nosotros lo publicamos en el Journal of Geriatric Oncology en 2026. Es un caso que en particular atañe probablemente a casi toda Latinoamérica y tiene que ver con las tomas de decisiones en pacientes que tienen cáncer, ¿ya? Eh, un problema típico que existe en Latinoamérica es que existen pocos geriatras en Chile, y aún menos pocos oncogeriatras. Y el comportamiento que tienen las personas mayores, en general hombres sobre 65 años y mujeres sobre 60 años, con respecto a su respuesta a la quimioterapia una vez que tienen cáncer, varía mucho en función de un grupo de variables que yo puedo ir midiendo. En este caso en particular, nosotros medíamos 18 variables y el estudio fue hecho inicialmente con 629 datos en sistemas que sean multicéntricos, incluyendo algunos centros de Perú, y se obtenían valores de predicción muy, muy altos. Es decir, 0,87 está dentro del mismo orden de magnitud que tiene un comité de médicos en la toma de decisión. Eh, ¿Y qué es lo que hacía este modelo? Esencialmente tomaba tres decisiones. La primera decisión es si una persona con cáncer mayor tenía que ser sometida a quimioterapia o no tenía que ser sometida a quimioterapia, dado una serie de condiciones oncogeriátricas, y si esta tenía que ser sometida a quimioterapia, eh, tenía que ser en una dosis reducida o una dosis completa. ¿Qué esencialmente entregaba esto? Entregaba una forma más democrática de tomar la decisión oncogeriátrica, ¿ya? Y entregaba más información al médico, pero también puede entregar más información a los pacientes. Pero todo tiene un riesgo, y es el que vamos a mencionar un poquito más adelante, de que siempre tiene que existir el human in the loop y un sistema de gobierno que pueda ir monitoreando de que esto siempre permanezca en el tiempo eh, eh, controlado, ¿ya? No solo desde el punto de vista de la información de los pacientes, sino de la información que le entrego yo a un comité médico o a un familiar que quiere saber en realidad cuáles son mis reales posibilidades de sobrevida frente al cáncer, o si en realidad sería mejor tener cuidados paliativos,
o algo similar. Y es por eso que se hace también tan relevante. Y son casos distintos, en ámbitos del mundo distintos, pero que tienen algo en común que tiene que ver con la gobernanza. Esto es un poco el detalle de cómo funcionaba un poco el modelo. Está publicado, así que no se puede leer, pero esencialmente era un stacking de distintos modelos de Machine Learning que se mezclaban en un meta algoritmo eh, con algún tipo de regresión logística. Tenía modelos de Sharp Value, porque los médicos necesitaban interpretar qué tipo de variables se hacían más relevantes en la toma de decisión para decidir si es que el paciente era apto o no apto. Ya habían otros elementos que tenían que ver con la intensidad de la dosis, el pronóstico de sobrevida, el umbral por fenotipo, es decir, el fenotipo en medicina es el tipo de persona o característica que tengo yo y cuáles son las distribuciones de probabilidad que tengo yo en base a esa característica. Eso es algo más o menos que no existe mucho. Cuando a ti te someten a un tratamiento, en realidad las estadísticas están dentro de una tabla, de un protocolo, no hay mucha información. Esto es lo que buscaba un poco hacer eso. ¿Y qué es lo que mostraba y fue mostrando en el tiempo el modelo? Es que, por ejemplo, que a medida que nosotros agregábamos información y distintos tipos de pacientes, mientras más multicéntricos éramos, el modelo empezaba a escalar en el tiempo en precisión, a llegar en niveles que son del orden del 0,9, lo que permite hacer que soluciones como estas sean aplicables con el Human in the Loop en la práctica, pero que requieren una estructura de gobierno muy, muy acotada. Eh, Esto es un poco el resumen. Lo que ya se les decía, uno necesita una capa del dato, que el dato esté muy refinado, esté muy controlado, esté muy curado o gobernado. Requiere una capa de interpretabilidad. En general, todos los modelos de Machine Learning deberían tener una capa de interpretabilidad. Eh, y esto es un punto importante. El Machine Learning en la actualidad requiere, por lo general, el Human in the Loop, sobre todo en aplicaciones que tienen que ver más industriales, Eh, porque uno requiere siempre estar monitoreando. De hecho, un poco voy a hablar después, ya hay normas legales en Estados Unidos y en Europa que definen el nivel de responsabilidad que tienen las personas que lideran en la empresa asociadas a la inteligencia artificial. O sea, la gente tiene que hacerse responsable y esa responsabilidad es legal sobre lo que tú estás diciendo que es y lo que no es a nivel de inteligencia artificial. Porque eso puede afectar no solo a personas, afecta a procesos, afecta a empresas. Entonces siempre tiene que haber un responsable. Ya hasta la actualidad, hasta hace no mucho tiempo, eso todavía estaba dentro de un ámbito que estaba todavía en desarrollo. El tercer caso, yo lo quise incluir porque es un caso que está muy en boga. Es un agente de inteligencia artificial que funcionaba en metalúrgica, en particular en la planta, y era un problema que ocurre harto no solo en la industria minera, sino que en distintas industrias. ¿Cuál era el problema? Yo tenía información fragmentada en distintos sistemas. Acá hablo del DCS y el PI, en reportes, manuales, Excel, y en general el equipo de operaciones tenía todo funcionando en su grupo de WhatsApp y por ahí intercambiaban toda la información. ¿Ya? Y así iban tomando decisiones. En función de eso, se creó un sistema de un agente particular desarrollado con Azure, pero con un sistema de RAG y MPC, que en realidad, ¿qué es lo que hacía? Conectaba modelos de lenguaje amplios con distintos sistemas vía MPC, o sea, MSP,
Y lo que hacía es conectar los datos, reportes, documentación técnica, documentación operacional y generar información como red de recomendación o de tendencias y análisis a través de ese sistema de WhatsApp. Es decir, una forma como avanzada de recomendador y de visualización. Eh, Como el modelo se fue volviendo tan exitoso, que es como la confianza excesiva que uno va teniendo en los modelos de Machine Learning, o sea, de los modelos de gente. Muchas personas dicen, oye, pero el ChatGPT me entrega todo, o el Claude me está entregando todo. Pero hay pocas de las personas que entienden bien el grado de alucinación o de invariabilidad, de invento que pueda tener un agente. GenAI se define en su principio como un proceso eh, de, 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 de creación de algo. Yo estoy creando un modelo a partir de información. Por lo tanto, eh, el concepto tiene que tener mucho cuidado, porque yo podría estar inventando, los modelos de GenAI podrían estar creando, que es su principio, y yo podría no estarme dando cuenta de eso. ¿Ya? Eh, a lo largo del tiempo, algo que uno observa y que van a observar probablemente todos los que desarrollan un agente, se van a dar cuenta de un problema en particular que tienen los agentes. Y es que los agentes se van volviendo, eh, uno podría decir, más tontos en la medida que el tiempo pasa. Y eso tiene que ver con algo que se llama el concepto del arnés del modelo, la arquitectura, la ventana de contexto. Eh, en particular, uno de los modelos que más requieren gobernanza y control son los agentes. Los agentes alucinan. Los agentes tienen problemas de arquitectura y van volviéndose un poco más torpes a la medida que voy entregando más información, que es un proceso que uno podría esperar de un modelo de GenAI, pero que si uno no va a las bases no lo entiende bien todavía. Esta era la arquitectura para el técnico. Eh, Había un grupo de usuarios de WhatsApp, había un orquestador multigente, había un agente de flotación, habían documentos, estaba la gente del Molino SAC, había una gobernanza embebida, es decir, habían permisos por rol, fuente, trazabilidad, respuesta. Había algún grado de control de la alucinación, que es el grounding, y una evaluación continua. Y todos los sistemas se conectaban a través de MCP y se hacía un inventario, una trazabilidad de más de 1.300 señales. Eso se conectaba con PI System, que tenía distintas variables, con el sistema de DSS, que es un sistema que va en una capa de más abajo, en la capa de OT, no en la capa de IT. PI System funciona en la capa de IT, DSS funciona en la capa de OT. Los reportes operacionales de producción metalúrgica, todo eso funciona en la capa IT. Usualmente son reportes que tienen que ver con un BI, reportes que generaron alguien con un Excel, algún gráfico. Y por otro lado estaban los estándares, procedimientos manuales de los instrumentos, especificaciones técnicas, y todo eso funcionaba en este modelo eh, generalista de agente que se comunicaba a través de un sistema de WhatsApp. ¿Por qué un WhatsApp? Porque esencialmente era más simple operacionalmente para que el sistema ocurriera. Pero, ¿cuál era la lección más importante, yo creo, en esto? Y tiene que ver que los agentes alucinan. Y su control tiene que ver con su diseño. ¿Ya? No hay ningún modelo que no alucina. ¿Ya? Su construcción está hecha para que, de hecho, los modelos alucinen. ¿Ya? Porque ahí es el concepto de generativo.
Generativo, alucinar significa que está creando más de la cuenta. Y por eso es que yo tengo que darle un sistema de control tan importante a un agente. Cuando nosotros construimos este sistema, nos dimos cuenta de un par de aprendizajes que eran bien relevantes tener. Uno, que el control de la alucinación es parte del diseño y no puede ser un parche. Distintos tipos de agentes funcionan mejor que un solo agente para una operación. Es decir, uno tiene que ir creando agentes que son multiagentes, más especializados, y eso evita que los agentes alucinen menos, es una forma de control, y también reducen la forma en que yo voy monitoreando el sistema. Las historias de usuarios son esenciales para el razonamiento, es decir, eso también es una capa de arquitectura y control. Muchas veces las áreas de tecnología construyen fuera de la operación o fuera del negocio. Y cuando eso ocurre, se produce descontrol o se produce desgobierno, ¿ya? Eh, También deben existir estructuras de permisos corporativos para que condicionen este desarrollo. Siempre los agentes en particular, como tienen alto riesgo, deben tener un sistema de control corporativo antes de ser aplicados en producción. Este es el resumen de los tres casos que yo les decía. En el primer caso, que tenía Machine Learning Industrial con APC, los principales riesgos técnicos estaban que ver con el drift que se produce silenciosamente, el control del baseline, es decir, cuando yo efectivamente desde el punto de vista del negocio estoy ganando y cuánto no, y cómo lo defino, el monitoreo, el reentrenamiento continuo, y hay otro riesgo que tiene que ver, que lo voy a mencionar más adelante, que tiene que ver con que en muchas industrias el hecho de que los modelos de Machine Learning los construya un equipo de Data Science, un equipo de ingenieros de datos, significa que el conocimiento muchas veces queda en esas personas y no queda en los procesos. Y no quedan tampoco en las líneas de mando. Y eso es un riesgo que cada vez se va a hacer más latente. ¿Por qué? Porque se va produciendo un, un gap muy potente entre el conocimiento que tienen unos dentro de la industria y el conocimiento que van generando los líderes. ¿Ya? Por otro lado, en el riesgo que tenían en el modelo oncológico es el sesgo que puedo tener yo cuando tomo decisiones. Hay que pensar de que estos modelos aprenden de una decisión de un comité oncológico, por lo tanto podrían tener cierto sesgo o podrían tomar decisiones que son distintas entre un centro médico y otro centro médico, por distintas razones. Y por eso que también la evaluación, el man in the loop son tan importantes. Y los agentes en general tienen este riesgo de alucinación y autonomía. Uno tiene que tener el control del grounding, es decir, dónde están las bases de que el dato que me está llegando es realmente el correcto. Ustedes podrían decir, como lo tengo que tener mecanismos de control. Cuando, por ejemplo, estoy en un proceso, uno dice, ya, le subo toda la documentación técnica. Y muchas veces no hay ningún control de que esa documentación técnica esté válida. Y uno empieza a observar de que ese grounding eh, tiene un riesgo inherente. En general, la constante en estos tres casos de modelos fue que todos son exitosos. El valor dependió de los datos, la integración, la evaluación y los controles. Y una cosa que hay que aprender es que la gobernanza no es genérica. Yo no puedo definir una sola gobernanza para todo. Tengo que tener un marco estructural para definir una gobernanza, una arquitectura y los niveles de riesgo en esta era que estamos viviendo de inteligencia artificial. Algo bien importante que hay que señalar es que el problema no es solo técnico. El problema tiene mucho más que ver con gobierno, con estrategia, que con tecnicismos. El tecnicismo es algo que los equipos o los investigadores vienen desarrollando y que vienen
solucionando técnicamente hace mucho tiempo, pero la carencia viene ahora más desde otra línea. En general, la inteligencia artificial no falla porque el modelo alucina o falla su predicción. Falla porque la organización no sabe gobernar sistemas que aprenden, generan, recomiendan y actúan. Falla porque no hay una gobernanza y una estrategia definida y distribuida en las empresas. Es algo que se viene observando. Aquí les voy a mencionar algunos casos o, o links de fuentes de información que lo vienen señalando. Esto es un análisis que hizo MIT Manda, McKinsey y IBM. ¿Ya? Hay información de los tres. Y señala que el 88% de las empresas usa inteligencia artificial en al menos una función de negocio. El problema que de ese 86%, en el EBITDA, es decir, en el resultado operacional que yo tengo de la empresa, o si quieren verlo, podría ser EBITDA o podría ser ROI, solo en torno al 6% de estos otros 88% obtienen un grado de valor. Y eso es algo muy relevante. Y tiene que ver no porque los modelos fallan, tiene que ver con que no estoy sabiendo capturar el valor porque no tengo una estructura de gobierno que me permita capturar el valor. ¿Ya? El 95% de los pilotos de inteligencia generativa eh, todavía no tienen un impacto medible en el P&L. Eso quiere decir que no tienen un impacto medible en los ingresos que estoy teniendo o cómo estos me afectan en mi empresa. Y esto también es sumamente relevante. Y tiene que ver con lo que yo mencionaba anteriormente. La falta de gobierno en esto hace que se creen muchos pilotos, pero que no se captura el valor de ellos. El, el 42% de las empresas abandonó la mayoría de las iniciativas en 2025 y 17% en 2024. Hay una adopción que es masiva, pero también una carencia de valor que estoy teniendo en las empresas en esta adopción masiva. Y es ahí a donde entra el marco y uno empieza a preguntarse, ¿por qué ocurre esto? Tenemos una opción masiva, no tenemos un problema técnico. ¿A dónde está el problema? El problema está en la gobernanza y en la estrategia. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta presentación. En general, ¿por qué uno dice que fracasan los pilotos? No es en el modelo. Por ejemplo, en el caso de un modelo de GenAI. Una de las cosas, porque por ejemplo el MIT manda, llama, es el learning gap. En general, los sistemas no retienen feedback, no se adaptan al contexto ni mejoran con el tiempo. La brecha que es organizacional, no de capacidad del modelo. Es decir, hay una brecha que se está observando en general que tiene que ver con el modelo operativo de la empresa. Y ese modelo operativo que es el que le ha costado tanto adaptarse. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzó y como que nos arrolló. Pero los gobiernos corporativos al interior fueron quedándose más atrás. Y ese es el gran gap que nosotros estamos teniendo en este momento, al menos yo en todas las industrias que he visto. ¿Ya? Y tiene que ver con el gap que se produce que en el modelo operativo el sistema falla. Es cómo integro los modelos de inteligencia artificial con flujos de trabajo reales, cómo me aseguro que los datos sean de calidad, que sean gobernados. En el caso de GenAI, que la memoria y la adaptación al contexto sea la correcta. Eh, cómo me aseguro que cómo paso de un piloto a un modelo de producción. ¿Ya? Eh, la inteligencia artificial en general, y en particular la GenAI, no es un sistema lineal. Y tampoco es un problema de tecnología. Y como no es un problema de tecnología,
y en muchas empresas están tratándolo como un problema de tecnología, es que cuando los pilotos se quieren pasar de un piloto que termina siendo, es muy exitoso y pasa a producción, falla, falla porque el modelo operativo empieza a fallar, no porque el modelo en sí falle, sino porque la organización va todavía un poco atrasada en cómo yo gobierno esto, en la estructura del diseño de la inteligencia artificial en, en la industria. ¿Y por qué se va a hacer tan relevante? Porque no va a haber forma que toda la industria se vea adaptada al uso de la inteligencia artificial. Nosotros ya lo ocupamos todo el día y va a ser cosa de un abrir y cerrar de ojos, a donde la mayoría de las decisiones, un número importante de decisiones de la industria, sean tomadas por modelos de Machine Learning. Y es ahí la importancia de que esto sea tan gobernado. Uno tiende a hablar de la brecha entre el laboratorio en la empresa real y más aún en la operación, ¿ya? En el laboratorio los datos siempre están disponibles, los supuestos están súper controlados, ¿ya? El modelo rinde, la demo convence, el sponsor ve potencial, dice, ok, dedito para arriba, vamos con el modelo. Pongámoslo en operación. ¿Qué ocurre? Cuando no hay gobernanza y no hay una estructura, probablemente no va a haber un diseño de los que se llama los pipelines, es decir, como el flujo del estado del dato. Los procesos van a estar fragmentados. Inclusive las personas van a estar fragmentadas. Es decir, el ownership entre una persona y otra que maneja el mismo modelo o distintas partes del modelo es difusa. ¿Quién es el dueño del modelo? ¿Quién es el responsable de la respuesta de este modelo? Es una pregunta que todos se van a tirar. ¿Y por qué no está bien definida? Porque no hay un modelo operativo de gobierno de inteligencia artificial. En general, el hacerse responsable eh, es algo que empieza a producirse en carencia. Y es porque no hay un modelo operativo de riesgo o un modelo operativo, y ahí está ese como o costo oculto que yo llamo de inteligencia artificial. En general, si bien no todas las empresas todavía ni siquiera tienen gobierno de datos, todavía menos van a tener gobierno de inteligencia artificial, pero es bien importante separar los dos mundos, ¿ya? Yo tengo dos gobernanzas distintas y que yo las dos las necesito para que funcione bien la inteligencia artificial. El gobierno de datos es una condición necesaria, pero no suficiente para la gobernanza de inteligencia artificial en una capacidad empresarial, en una empresa que sea nueva o que está adaptándose. Esto es un poco la diferencia que hay en términos generales entre el gobierno del dato y la gobernanza de inteligencia artificial. El gobierno del dato suele preguntarse de quién son los datos, es decir, el ownership, qué calidad de datos tiene, data quality, quién accede, seguridad, permiso, de dónde vienen, que es el data lineage o el linaje del dato que uno suele llamarle, qué significan, es decir, cómo están definidos los catálogos de datos, los metadatos, cómo se protegen, privacidad, compliance, todo eso es súper importante. Pero la gobernanza de inteligencia artificial se pregunta de otra cosa. ¿Qué modelo? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Quién es el dueño de este modelo? ¿Con qué datos voy a ocupar este modelo? ¿Qué error del modelo es tolerable? Es decir, ¿qué riesgo tengo de tolerancia? ¿A quién afecta este modelo? Es decir, si el modelo se equivoca, ¿quién es el responsable después de que este modelo se equivoque? ¿Quiénes son las personas que entran en el flujo de la toma de decisión de este modelo? Es decir, hay un comité, hay un responsable, hay una distribución de esta responsabilidad. ¿Cómo lo monitoreo? Lo hago con LMOps o LLMOps en el caso de agentes. Lo hago de otra forma. En general eso nadie lo responde cuando no tengo una gobernanza de inteligencia artificial. Es decir, los modelos viven aislados
o viven en el área de tecnología, que es un lugar a donde no deberían vivir, ¿ya? Porque aquí hay responsabilidades que tienen que ver con el gobierno y la estrategia de la empresa. Como en resumen, el gobierno de datos responde de dónde viene y qué es, y la gobernanza de inteligencia artificial tiende a responder qué decide, con qué impacto y quién responde. La gobernanza de inteligencia artificial es la que le da el valor al gobierno, a la inteligencia artificial. Es la que captura el revenue, si quieren, o el EBITDA. En general, Data Governance controla lo que ahí consume y AI Governance controla lo que ahí aprende, genera, recomienda y ejecuta. Y es por ahí que la gobernanza de ahí es la que le entrega el valor a la inteligencia artificial a través del control. En general, en la industria actualmente se habla de tres normas que se ocupan en el gobierno de inteligencia artificial. Está la norma NIST AI, que es de RMF, que un poco habla de cómo estructurar el riesgo y hace un mapa de gobierno y measurement y management. Por otro lado está la ISO, que te dice cómo operar, cómo auditar un sistema de gestión basado en inteligencia artificial. Y después, en Estados Unidos en particular, en la Unión Europea, y es obligatorio en la Unión Europea, se ha puesto una condición que tiene que ver con qué exige la ley. Es decir, las personas empiezan a ser responsables legalmente de la inteligencia artificial que están ocupándose en sus empresas. Es decir, tienen que ser responsables legales del riesgo que están cometiendo, de que el sistema sea transparente, de que si alguien se equivoca pueden haber sanciones. Eh, Esto yo diría que es equivalente al hecho de cuando uno es ingeniero civil, no sé, en obras civiles, y estoy firmando por un edificio, yo me hago responsable de lo que hice y de que porque esto puede afectar personas. En lo que está haciendo el AI Act es hacer eso. ¿Y qué es lo que uno hace o una recomendación? Es que en realidad no es que tome una u otra como mecanismo de gobernanza, tiene que tomar las todas. Porque todas son complementarias una entre otras, pero que tiene que tener un marco regulatorio para esto. Si yo no tengo un marco regulatorio en la gobernanza de la inteligencia artificial, lo que ocurre es que voy generando riesgo permanentemente en la compañía. Y ese riesgo se va a ir traspasando en un riesgo operacional, en un riesgo económico, en una pérdida de eficiencia, etcétera. Y por eso se vuelve tan relevante y por eso que hablamos del costo oculto de la inteligencia artificial. Porque cuando esta no está gobernada, no tiene una estructura, no tiene una estrategia, yo voy perdiendo en distintas dimensiones. Y eso es lo que un poco uno quiere ir enfatizando. En general, igual como ocurre en la estructura de gobierno de datos, yo tengo que tener distintas dimensiones. En iGovernance, en realidad lo que tengo que modificar es el modelo operativo, ¿ya? De mi empresa con respecto a la inteligencia artificial. Es decir, yo tengo que tener una estructura, tengo que tener un comité de inteligencia artificial, tengo que tener roles asociados, tengo que tener dueños de riesgo que tomen decisiones. Ese dueño del riesgo no puede ser el gerente de inteligencia artificial. Tiene que estar distribuido en otros. El gerente de operaciones tiene que tener un cierto grado de riesgo. El gerente general tiene que tener cierto grado de riesgo. Va a depender dónde viva ese modelo, a donde las personas tienen que acuñar cierto grado de importancia o de riesgo en el modelo operativo de inteligencia artificial. Tienen que haber políticas, es decir, tiene que haber un uso aceptable de la inteligencia artificial, tiene que haber una clasificación de riesgo de esta inteligencia artificial y de los datos que yo tengo, tienen que haber, obviamente, procesos. Eh, el caso de uso tiene que estar
documentado como un proceso. Eh, cuando un modelo no ocurre dentro del proceso y las personas se van, el riesgo de ese modelo se vuelve incontrolable, porque ya nadie sabe cómo se hizo el modelo, cómo se estructuró, cómo lo puedo reparar. Tiene que estar dentro de una estructura de un proceso. Tienen que haber controles de seguridad, tienen que haber controles de evaluación. Los modelos de inteligencia artificial en distintos niveles se evalúan de forma distinta. No es lo mismo controlar un modelo predictivo o un modelo de clusterización que un modelo de GNI. Sus controles, desde el punto de vista técnicos, son métricas distintas. Y para que esas métricas existan, alguien las tiene que haber escritas, definido, y poner un sistema de control de cuando ellas se mueven de un umbral o no. Y ahí es donde aparecen las métricas, los KPIs de gobernanza, la cobertura de incidentes, el change approval, y algo que yo diría que es lo menos conocido, que tiene que ver con la cultura o la alfabetización de inteligencia artificial, que es el aspecto más relevante que se ha ido haciendo como nivel de riesgo o costo oculto. La falta de conocimiento en distintos niveles de inteligencia artificial está provocando un costo oculto que es muy importante y que va a producir un gap relevante en las distintas industrias en los próximos años, sí o sí, porque es algo que existe. Es decir, hay niveles estructurales dentro de las compañías. El modelo operacional en general de la compañía es que los gerentes, los líderes, los gerentes generales producen un ejercicio de delegación de responsabilidades. El problema es que con inteligencia artificial yo no puedo delegarlo todo. Tengo que entender cierto grado de cosas porque tengo que entender el riesgo que estoy tomando. En general, en la cadena de autonomía, por ejemplo, en GenAI tradicional, yo tengo esta estructura. Yo tengo un copilot que sugiere cosas, por lo tanto, tengo un error de recomendación. Tengo un assistance que responde y guía, por lo tanto, podría tener lo que se llama un error contextual. Tengo un agente que planifica y se interconecta con otras herramientas. Entonces, su error ahí podría estar, aparte de los dos anteriores, en la toma de una acción incorrecta. Es decir, te digo que subas la presión de algo o te digo que la producción va a estar en cierto rango y me equivoqué. ¿Ya? Y más aún, en el concepto de agentes autónomos, se vuelven cada vez más importantes, porque ahí el riesgo se vuelve operacional, legal y financiero. Es decir, si el agente toma una decisión incorrecta, eh, la cadena productiva completa, desde la operación, desde la parte legal y desde la parte financiera, va a tener un costo. Es decir, mientras más autonomía tiene una inteligencia artificial, mayor debería ser la gobernanza. Los controles mínimos que tienen por arquitectura. Machine Learning clásico, en general yo trato de gobernar la predicción. Validación externa, backtesting, monitoreo de drift, eh, KS, auditoría de sesgo, calibraciones. Esos son como el tipo de riesgo técnico que yo voy asumiendo y que tengo que ir controlando. En el caso de RAG y GenAI, hay más cosas y son menos conocidas. Tienen que ver con los errores de contexto, los errores de fuentes, el versionado de prompt, el reindexado de la información, el control de alucinación por contexto. El agente, como es algo que todavía es mucho más nuevo, las métricas son mucho más desconocidas y es muy importante que mantenerlas en control. Y bueno, si bien la parte más higiénica pareciera ser que está a la vuelta de la esquina, ahí tengo una doble capa que tiene que ver con
la lista de herramientas en las que me puedo conectar mi agente, las cuotas de autonomía, el human in the loop, que es el que yo les decía que se vuelve muy, muy importante. Imagínense ustedes, tienen un agente no solo operacional en minera, si tienen un agente asociado a personas y no hay un human in the loop mirando eso, o mirando la contrariedad. Hay un costo asociado de la inteligencia artificial que se vuelve muy latente y el sesgo se empieza a volver muy, muy riesgoso, si uno quiere verlo. Lo que ya les decía, que los controles crecen con la autonomía, ningún sistema higiénico sale a producción sin lo que uno llama a law list, es decir, una lista de controles, de revisiones, de procesos, de cuotas y de humans in the loop muy, muy bien definido. Nosotros lo que antes decíamos una RACI, pero esta es una RACI viva, no una RACI que está en una estructura de papel. Una vez que uno ya entiende el tema del riesgo asociado a inteligencia artificial, empieza a tratar de acuñar un tema que está relacionado con el valor oculto y con la pérdida de valor de, de inteligencia artificial. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque tiene que ver con cómo yo voy dándole valor a la inteligencia artificial. Acá probablemente se lo voy a dejar de la presentación. Andrew Yang, que es uno de los líderes de inteligencia artificial a nivel mundial, ha mostrado que se está produciendo un cambio en cómo la gente desarrolla inteligencia artificial o cómo la gente desarrolla software. La introducción de los agentes ha acelerado la cadena productiva muchísimo en general, pero para que esa inteligencia artificial tenga valor para la empresa, tiene que entrar dentro de otro loop. Este es el loop que yo les estoy mostrando que tiene que ver con decisiones, con acciones, con la medición de resultados, valor y un proceso de reinvención. Esto me lo voy a saltar un poquito, tiene que ver con, en general, la inteligencia para encontrar el valor, yo tengo que medir distintos elementos, es decir, el potencial de la inteligencia artificial, la decisión que voy tomando en ella, qué elementos cambia decisiones reales, la acción y cómo eso lo voy valorizando, es decir, el impacto. Capacidad, gobernanza, liderazgo tienen que ver con cómo yo puedo valorizar la cadena de conversión de inteligencia artificial. La cadena de inteligencia artificial y su valorización no está definida, y eso es falsa de gobierno. Hay poco, está escrito, hay un white paper que yo desarrollé no hace mucho, y que probablemente va a quedar disponible en alguna de las revistas indexadas, pero tiene que ver con eso. En general, la deuda que nadie está midiendo no es una deuda técnica, es una deuda ejecutiva. Existe una cadena donde los líderes aprueban, compran o escalan inteligencia sin entender sus riesgos, límites y condiciones de operación. Los líderes aún pueden delegar la ejecución. Lo que ya no pueden delegar es el entendimiento en general de la inteligencia artificial. Y es ahí el concepto de ahí leadership debt. Hay una brecha entre la velocidad con que una organización adopta inteligencia artificial y la capacidad real de sus líderes para entenderla, gobernarla y responder sus impactos. Eh, Esto se los dejo un poquito, pero tiene que ver con la alfabetización. En Estados Unidos y en Europa se está volviendo obligatoria. El tema de gobernar la inteligencia artificial y de tener un marco regulatorio bajo el concepto de alfabetización de inteligencia artificial, es decir, los ejecutivos deben empezar a alfabetizarse, porque son un poco analfabetos en algunos casos, y eso empieza a producir una responsabilidad fiduciaria y operacional en el riesgo moderno. Quiero saltarme esto porque quiero llegar más o menos al final de la presentación,
porque es el mensaje final. Hay un gap. Se está produciendo un gap importante en la gobernanza de inteligencia artificial. Por un lado están los directorios, el C-Level, que definen estrategia, priorización, asignación de recursos, riesgo. Los directorios donde tienen una visión y decisión estratégica y rendición de cuentas. Y están los mandos medios, que tienen una traducción de la inteligencia artificial a procesos, gestión del cambio, monitoreo y control, y los equipos operativos que están en la ejecución del día a día de datos y herramientas de mejora continua, pero que esos están en una brecha de gobernanza. Unos lo saben y otros no saben bien cómo controlarla. Y esa brecha es la que hay que empezar a, a producir un puente para que el costo oculto de la inteligencia artificial no le cueste a la empresa eh, más de lo que yo podría esperar. ¿Ya? Podría tener pérdida de valor de la empresa, del ROI, tengo temas de riesgos no gestionados, tengo un problema de iniciativas que no escalan y tengo problemas de desalinización entre los perfiles. ¿Ya? En general, cerrar esta brecha requiere visión, alineación y gobernanza. Como ya les decía, la inteligencia artificial no falla por tecnología, falla por desconexión y una falta de alfabetización entre las distintas áreas. En general, yo diría, estas son las palabras del cierre, no estamos ante una revolución tecnológica. La mayoría de la gente piensa de que esto es una revolución tecnológica. Y en realidad estamos ante una revolución que es cultural y organizacional. Exige una gobernanza, una estrategia y un modelo operativo distinto en las empresas a nivel transversal. La tecnología crea potencial, la gobernanza crea confianza y control, y el liderazgo con conocimiento convierte ambos en valor. La pregunta ya no es cuándo usamos inteligencia artificial, ya la estamos adoptando, sino si nuestra organización está preparada para gobernarla, operarla y sobre todo convertirla en valor. Ahí esa era mi última slide para no moderarme tanto más, Eliana. No, wow, muchísimas gracias, Claudio. La verdad es que es súper interesante y lo que nos has compartido nos ha permitido reflexionar mucho en que solamente, digamos, el modelo es una parte pequeña del éxito, ¿no? Es importante, pero es una parte del éxito. Y el problema, como comentabas, citándote, no es solo técnico, ¿no? Em, y la pregunta efectivamente es, ya no es cuándo lo usamos, porque ya lo venimos usando o desarrollando, sino la pregunta es si realmente nuestras organizaciones están listas. Y aquí sé que nos hemos pasado unos minutos sobre la hora, pero quería dejar de repente un par de minutos para ver si nuestros participantes pues tienen alguna pregunta, si no pueden dejarla en el chat, ¿ya? Una pregunta que me hicieron llegar. ¿Ya? Y sabes que aquí hay algunos alumnos que están, digamos, desarrollando como parte de sus cursos temas vinculados a AI, IoT, ¿no? Y tu experiencia, desde tu experiencia liderando iniciativas de AI, innovación en Honeywell, por ejemplo, donde se converge precisamente el OT, ¿no? Esos sistemas operacionales y la IT en operaciones realmente críticas, ¿no? ¿Cuáles consideras que son esos principales desafíos para gobernar esos sistemas de IA que interactúan directamente con procesos físicos de la infraestructura industrial? O sea, yo creo que la integración IT-OT, más que IoT, sino que la integración IT-OT a través de sistemas de control, creo que es el desafío más grande. Eh, en general, durante muchos años se produjo una desconexión entre que la inteligencia artificial vivía en la capa de IT, más que en la capa de OT. Entonces, las grandes empresas descubrieron que en realidad la integración entre IT y OT, a través de canales obviamente establecidos y un puente bien diseñado, es lo que va a generar valor. Si yo no conecto el IT con el OT, pierdo el valor de la operación.
porque el IT no está viviendo en la operación, es el hotel que está viviendo en la operación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Claudio. Y aquí tenemos otra pregunta de Dani Amini, ¿no? El que agradece tu ponencia, muy buena. La pregunta es, ¿cómo se podría evaluar el costo oculto en una institución pública? Yo creo que de la misma forma que lo mencioné, las instituciones públicas tienen los mismos riesgos que tenemos nosotros, solo que son un poquito más burocráticas. Eh, eh, Tiene que ver con cómo yo voy a valorizar la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial en una institución pública. Sin ir más allá, uno de los modelos que yo les mostré, que es el de inteligencia artificial en medicina, funciona en hospitales públicos. Entonces, efectivamente, tiene que ver con la gobernanza y definir un marco. Ok, ¿cómo voy a yo definir los distintos elementos de Human in the Loop? Es decir, voy a tener un comité que se va a hacer responsable, voy a tener personas que se van a hacer responsables, voy a tener técnicos responsables, pero esa cadena de responsabilidad se comparte. Ya no solo se delega. No puede llegar el gerente y decir, no, ¿sabes qué? Ya tenme esto para mañana, porque va a ser su responsabilidad. Y la cadena, en la parte que es más de gobierno, si uno quiere verlo, esa cadena tiene que estar definida. Los gobiernos son los primeros los que deberían definir estas gobernanzas más establecidas. Al menos en Chile hay toda una cadena tratando de definirlo. Muchas gracias, Claudio. Tenemos ahí a Jimmy Pérez, que es uno de los docentes del programa de maestría. Creo que Jimmy tenía también una pregunta. También me hicieron llegar una pregunta más, que es, muchos de los participantes son estudiantes, son investigadores académicos que aspiran a desarrollar soluciones de IA, ¿no es cierto? Y generar este impacto real en las organizaciones. Desde tu experiencia, eh, ¿entre qué conocimientos deberían tener o qué habilidades son las que marcarán esa diferencia entre solamente desarrollar modelos de inteligencia artificial y quienes sean capaces de liderar implementaciones en organizaciones donde generen impacto? Yo creo que lo fundamental a esta altura es entender el problema de negocio que estoy tratando de resolver, ¿ya? Eh, yo creo que durante mucho tiempo el tecnicismo estuvo claro, entre los data scientists, los ingenieros de datos, hubo mucho conocimiento que estaba ahí, eh, pero la aceleración de GenAI, de la utilización, de ir creando modelos de inteligencia artificial asistidos con inteligencia artificial, hace también que la capa que tiene que ver con la conexión con el negocio se haga fundamental. Si yo no logro conectarme con las métricas de negocio, aunque a todos los técnicos nos podría cargar eso en algún momento de la vida, en realidad es lo que hace fundamental que un modelo de inteligencia artificial funcione. Es el modelo de negocio, es la capa de cómo yo mido no las métricas de desempeño del modelo de Machine Learning solamente, sino que hemos mido las capas de desempeño de cómo estoy teniendo un ROI, cómo estoy valorizando este modelo, a quién le interesa este modelo realmente se me ocurrió a mí, pero le importa, hay un mercado al que le interesa, Ujú, tiene que ver con esa conexión entre que los desarrolladores van a tener que generar una capa de conocimiento más de negocios para hacer que sus modelos de inteligencia artificial sean exitosos. Si esa interconexión no ocurre, ujú. en general es como que uno dice, el piloto nunca va a pasar a producción. Exactamente. Hay dos preguntas más que serían ya las últimas. Pregunta William Enríquez. Nos pregunta si podrías profundizar un poquito más en la responsabilidad, en las responsabilidades de los creadores de IA. Sí, yo creo que hay distintos niveles de responsabilidades entre los creadores de IA. Uno tiene que entender que en general la IA está sesgada por quienes la desarrollan, ¿ya? Los datos de alguna forma la construyen, pero quien está desarrollando la inteligencia artificial produce un sesgo inconsciente
cuando lo está desarrollando, ¿ya? Entonces, yo estoy testeando en ciertos grupos, estoy probando ciertas estructuras, por lo tanto, la responsabilidad sobre lo que haga y no haga la IA se vuelve subsidiaria al desarrollador. Ya no se vuelve subsidiaria como al gerente solamente o al líder, sino también se vuelve subsidiaria porque empieza una brecha también que tiene que ver con una estructura más moral de cómo yo desarrollo la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial tiene que ser neutral, sin sesgo, eh, eh, debería estar disponible para todos de manera democrática. Eh, y por eso que también los que la desarrollan no solo tienen que importarle las métricas, tienen que importarle cómo el impacto que esta va a generar en otras personas. Y ese impacto es el que uno va a ir midiendo y va a ir generando. Estamos en una era, como yo les decía, donde tenemos un cambio cultural. Y la gente que sabe de esto va a tener una responsabilidad más fuerte, porque la brecha se va a empezar a marcar mucho más entre los que saben y los que no saben. Muchas gracias, Claudio. A ver, una pregunta de Blas Morales, ya agradece, digamos, el tema que es muy interesante y pregunta cuál sería el reto en integrar la IA con la política de datos sensibles. O sea, yo creo que eso está más o menos solucionado a través de todos los mecanismos de control que se definen. Eh, en particular, Europa y Estados Unidos se acogen a algo que se llama GDPR, que es Ujú. la protección de datos personales, que es ahí a donde queda el ámbito de datos sensibles. Eh, está bien estructurado, hay una normativa. Distintos países están con cierto grado de madurez en ella. No sé, nosotros en Chile tenemos protección de datos personales, por ejemplo, y que se aplica no solamente a datos sensibles, sino a la cadena de linaje del dato de las personas. Eh, en general, ahí lo que uno hace es que al seguir estas estructuras como GDPR, aseguro que el dato tenga un linaje correcto, que si una persona quiere eliminarlo, lo pueda eliminar, eh, de que esté el dato anonimizado, de que la información esté muy protegida. Y es por eso que importa tanto también la gobernanza, porque entra el tema de ciberseguridad, entra el tema del gobierno del dato, que es a donde está el data lineage, eh, y la privacidad de la información de las personas tiene que ver mucho también con esto. Es la interconexión de algo que hemos ido viviendo de a poco. Claro, está definido en algunos países ya. eh, Desconozco si en Perú, creo que sí, la última vez que fui tenían algo para similar al GDPR también, o que estaban legislando al respecto. Eh, pero efectivamente es parte de la responsabilidad. Es como parte de la respuesta que me preguntaron antes. ¿Dónde está la responsabilidad de los desarrolladores? Aquí también está la responsabilidad de los desarrolladores porque ellos tienen acceso a estos datos y son los que lo encriptan, son los que los manejan, son los que hacen el sesgo del modelo, etcétera. Ay, muchas gracias, Claudio. La verdad es que es súper interesante. Nos has permitido hoy comprobar que el verdadero desafío que hoy tenemos en las organizaciones no comienza cuando un modelo alcanza esos máximos niveles de precisión, sino cuando lo establecemos y lo desarrollamos y lo desplegamos en entornos reales y como al interactuar con personas debe integrarse con esos procesos críticos y generar decisiones confiables, ¿no? Y aquí, como lo hemos visto en los tres casos que nos has compartido, y te agradezco porque además nos has compartido algo que atesoras, que es Oncoger, que es el reto en el que estás ahora, ¿no? Esta gobernanza deja de ser un concepto exclusivo de TI para convertirse en un habilitador estratégico que permite construir soluciones responsables, transparentes, explicables y alineadas con los objetivos de las organizaciones, ¿no? Nosotros, como universidad, asumimos el compromiso de formar profesionales capaces de liderar esta nueva era, en esta etapa de la vida. Y la verdad es que, como comentas, el futuro está en los que se encuentren listos, ¿no? En los que, en esos expertos que no solamente sepan desarrollar modelos,
sino también sepan establecer arquitecturas robustas, gestionar riesgos, garantizar la calidad de la información de los datos y promover sobre todo ese uso ético y responsable de la IA. Nosotros, bueno, hemos desarrollado sabes que tenemos un programa y estás, digamos, siempre bienvenido, Claudio, que es nuestra Gracias. maestría en ciencia de datos seguida de la universidad. Nuestra misión, nuestro mantra es precisamente formar estos líderes preparados capaces de convertir la IA en una herramienta de innovación, de confianza y de transformación sostenible, ¿no? Solamente ya para cerrar, digamos, tenemos una malla que es interesante, ¿no? Ya nos encontramos ahorita aquí en lo que es la etapa de inscripciones. Es una malla que además va dirigida tenemos hasta abogados ya muy interesados en transformar sus equipos, ¿no? A través de este tipo de soluciones tenemos médicos dentro de la plana de estudiantes. Tenemos sin duda personas que vienen del mundo también de IA, ¿no? Estadísticos, en fin, entonces todos ellos, tú sabes que en esos programas la mitad del aprendizaje se hace a través de nuestros peers, de las personas con los que compartimos, digamos, todas estas experiencias, ¿no? Y solamente para cerrar, aquí están mis datos, ya es el brochure si lo quieren descargar, ¿no? Y también está si queremos sacar alguna cita o alguna profundización o de repente algún elemento que consideren puede ser útil, pues lo pueden encontrar en alguno de estos enlaces. Claudio, nuevamente, para mí es un honor tenerte acá en nuestra casa. Eres un profesional extraordinario, mezclas diferentes dimensiones más allá del mundo real, el mundo académico, aportas mucho con la investigación. Te seguimos en esos white papers que tú publicas, en esas revistas indexadas. De ahora en adelante, digamos, aquí las personas que estamos aquí presentes, nos va a gustar todo lo que viene, digamos, en el camino que tú estás construyendo. Te agradecemos y nuevamente gracias de corazón por Muchas estar gracias a en este usted. espacio, Claudio. Y gracias a todos No, nuestros... gracias a usted. Nos hemos extendido un poquito, pero bueno, Sí. ha valido la pena y nuevamente gracias y nos vemos, digamos, en nuestro próximo espacio para seguir discutiendo, digamos, estos temas. Un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien todo. Muchas gracias.